A través de las vastas llanuras de Sudáfrica, donde la vida y la muerte a menudo conviven, un tranquilo guardabosques estadounidense se vio envuelto en una historia que nadie creería jamás. Un fino rastro de sangre lo condujo hasta un león atrapado en un brutal alambre de púas, y la decisión de salvar a ese animal forjó un vínculo que iba mucho más allá de la comprensión humana. Pero nada podía prepararlo para lo que sucedió después, cuando un muro de fuego se acercó y toda la manada hizo algo que nadie en el mundo creía posible. El amanecer se alzaba silenciosamente sobre las onduladas colinas de la reserva de Umpalotsi, proyectando largas franjas de oro pálido sobre las praderas. Ethan Walker condujo su viejo Land Cruiser por el estrecho camino de tierra, con el familiar traqueteo del motor mezclándose con el suave susurro del viento matutino. Para él, esas primeras horas del día eran sagradas. Antes de que llegaran los turistas, antes de que el calor comenzara a brillar en el horizonte, la tierra se sentía casi honesta, revelando huellas, olores y señales que desaparecerían bajo el peso de la luz del día. Ethan, un antiguo médico del ejército estadounidense convertido en guardabosques, respiró profundamente el aire fresco. Tras años de trabajo en emergencias y casos traumáticos, había venido aquí en busca de algo más tranquilo, algo significativo, y proteger a estos animales, especialmente a los leones africanos amenazados, se había convertido en su nuevo propósito, una especie de curación que no esperaba. Revisó sus suministros metódicamente: vendajes de campo, soluciones antisépticas, teléfono satelital y un botiquín compacto que llevaba consigo a todas partes. Sus superiores se burlaban de él por estar demasiado preparado, pero Ethan había aprendido hacía mucho tiempo que incluso unos segundos podían marcar la diferencia entre salvar una vida y perderla. Anotó los avistamientos del día anterior: elefantes pastando cerca del recodo del río, una manada de cebras migrando temprano y informes vagos de trampas ilegales encontradas a lo largo de la valla sur. El aumento de la actividad de caza furtiva se había vuelto alarmante, impulsado por el comercio ilícito de vida silvestre y el aumento del valor en el mercado negro de las partes de leones. Las organizaciones conservacionistas y las patrullas contra la caza furtiva trabajaban sin descanso, pero los delincuentes cambiaban constantemente de táctica. Ethan sabía muy bien que una simple trampa de alambre o una trampa de púas podían acabar con el depredador más fuerte. La voz de Maya Kumalo crepitaba a través de la radio, cálida pero teñida de inquietud. Era una de las guardabosques más experimentadas de la reserva y una de las pocas que había confiado rápidamente en Ethan. Ethan, ¿ya te has levantado? Anoche oí algo extraño cerca del Valle Oriental. Sonaba como un león, pero débil. No era un rugido normal. Se llevó la radio a la boca. Estoy cerca de ese sector. Lo comprobaré. Podría ser un macho herido o un cachorro desplazado. Ten cuidado, advirtió Maya. Si está herido, la manada podría estar cerca. Ethan sonrió levemente a pesar de la gravedad de la situación. ¿Cuándo no tengo cuidado? Se dirigió hacia el valle, conduciendo lentamente mientras el Land Cruiser rodaba sobre parches de grava y hierba seca. Las aves se alzaron de los árboles espinosos a su paso, llenando el aire con gritos que resonaban en el espacio abierto. La reserva, a pesar de su belleza, entrañaba peligros tan reales como cualquier campo de batalla. Elefantes territoriales, líneas de incendios forestales cambiantes, inundaciones repentinas inesperadas. Sin embargo, Ethan se sentía más arraigado aquí que nunca en su hogar. La simplicidad de la naturaleza, cruda, impredecible y brutalmente honesta, le aportaba una claridad mental que la terapia nunca había logrado. Al acercarse al valle, un cambio en el aire le hizo sentarse más erguido. El viento traía un ligero olor metálico, a sangre, fuerte e inconfundible. Redujo la velocidad hasta casi detenerse, dejando el motor al ralentí mientras escudriñaba el suelo. Al principio nada parecía fuera de lugar, pero entonces se fijó en un trozo de hierba aplastada. Luego, otro y una pequeña mancha de color rojo oscuro en una roca. No era mucho, pero bastaba para saber que algo había luchado allí recientemente.
Ethan salió en silencio, con las botas tocando la tierra con una suavidad entrenada. La luz de la mañana reveló más señales. Una breve marca de arrastre en la arena, tallos rotos de hierba alta doblados de forma antinatural y otro leve rastro de sangre secándose al sol. Su pulso se aceleró. Los leones heridos no se alejaban mucho, y los machos heridos podían ser especialmente impredecibles. Sufrían en silencio, pero cuando se veían acorralados, luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación. Avanzó con cuidado, recorriendo con la mirada la ladera. La reserva parecía tranquila, casi engañosamente. Las llanuras doradas ondulaban suavemente con la brisa y el zumbido lejano de los insectos llenaba el aire, pero el silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si la propia tierra contuviera la respiración. Mantuvo una mano cerca de su kit de tranquilizantes, no para hacer daño, sino para protegerse si el animal atacaba. Como guardabosques, su deber era la conservación y la seguridad, gestionar la vida silvestre de forma responsable, evitando daños tanto a los animales como a los visitantes. Era un papel que requería a partes iguales valentía, empatía y rapidez en la toma de decisiones, especialmente en situaciones críticas de rescate, a menudo destacadas por organizaciones centradas en la protección de la vida silvestre y el turismo sostenible. Un sonido agudo y sordo, poco más que una exhalación forzada, rompió el silencio. Ethan se quedó paralizado. Volvió a oírse, bajo y entrecortado, como una criatura demasiado débil para rugir. Siguió el ruido adentrándose en la espesura, pisando con cuidado y apartando las ramas con movimientos lentos y controlados. El aire se calentó a medida que salía el sol, proyectando patrones cambiantes sobre la hierba. Todos sus instintos se agudizaron como lo habían hecho durante las emergencias médicas cuando estaba en el servicio. Mente tranquila, respiración constante, ojos atentos a cada detalle. Finalmente, cuando apartó un denso grupo de arbustos, su corazón dio un vuelco. Allí, medio escondido bajo una maraña de enredaderas espinosas y crueles hilos de alambre de púas, yacía un león, adulto, enorme y apenas respirando. Sus flancos subían y bajaban con movimientos superficiales y laboriosos. El pelaje dorado de sus hombros estaba empapado de sangre, y el alambre metálico se había clavado tan profundamente en su carne que Ethan sintió una oleada de ira hacia quienquiera que hubiera colocado esa trampa. El león levantó la cabeza débilmente, con los ojos vidriosos, pero aún sin darse por vencido. Intentó gruñir, pero solo le salió un rugido forzado y entrecortado. Ethan se arrodilló, sin aliento. «Tranquilo», susurró, aunque sabía que el león no podía entenderlo realmente. Aún así, su voz se suavizó al hablar, un hábito que había desarrollado para calmar a los animales y a las personas asustadas. «Ya estoy aquí, te tengo». El león parpadeó lentamente, con la mirada desenfocada, pero algo en su lucha hablaba más alto que cualquier rugido. Ethan buscó su botiquín con movimientos deliberados y suaves. Sus manos, firmes tras años de atención a traumatismos, se movieron instintivamente, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar. Y mientras el viento barría las llanuras, llevando el aroma del polvo y de las lejanas acacias, Ethan sintió el peso de un momento que lo cambiaría todo, aunque aún no sabía cómo. Sin embargo, una cosa estaba clara. La historia de este león estaba lejos de terminar. El viento cambió cuando Ethan se arrodilló junto al león herido, llevando el débil aroma del polvo y la hierba calentada por el sol a través del valle. Por un momento, todo pareció suspenderse, el silencio, el tembloroso aliento del gran animal, incluso los latidos del corazón de Ethan. Entonces vio algo más. Una delgada línea de sangre seca se extendía más allá de los arbustos, adentrándose en la espesura. Eso significaba que el león había luchado con fuerza antes de caer aquí, arrastrando consigo el cruel alambre de púas. Quienquiera que hubiera colocado la trampa no solo había infringido la ley, sino que había condenado a este animal a una muerte lenta y agonizante. Esa idea hizo que Ethan apretara la mandíbula. Las redes de caza furtiva ilegal se estaban volviendo más audaces,
impulsadas por el tráfico de fauna silvestre de alto valor y la demanda que a menudo se destaca en los informes mundiales sobre conservación. Pero aquí, en ese momento, lo único que importaba era mantener vivo a este león. Se levantó lentamente, dejando espacio al león, y examinó la zona. El sol de la mañana había subido más alto, revelando más señales de angustia en la tierra. La hierba estaba aplastada, la tierra arrancada donde el animal había caído e intentado levantarse de nuevo. Ethan siguió el rastro unos pasos para comprender la dirección desde la que había venido el león, pero no se alejó mucho. No podía arriesgarse a dejar al animal desatendido. Aún así tomó nota de cada detalle. Si esta trampa pertenecía a cazadores furtivos, podría haber más ocultas cerca, lo que supondría un peligro no solo para la fauna silvestre, sino también para los visitantes. El turismo en reservas como Ufayosi financiaba la conservación, y mantener la seguridad de la tierra era tan importante como proteger a los propios animales. Se oyó un crujido de pasos que se acercaban por detrás. Ethan se giró a tiempo para ver a Maya corriendo hacia él, con sus trenzas oscuras balanceándose sobre sus hombros. Redujo la velocidad al acercarse lo suficiente para ver al león, y su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa. «Oh, no, Ethan. ¿Cómo está?» «Bastante mal», murmuró él. El alambre se le clavó profundamente. Debió de luchar durante horas. Ethan señaló el rastro de sangre. Vino desde esa dirección. Probablemente quedó atrapado en el sector sur. Maya se agachó a su lado y le habló en voz baja. «Tenemos que pedir refuerzos». «Todavía no», respondió Ethan con suavidad. «Si la manada está cerca, no queremos llamar la atención con más vehículos. Déjame examinarlo primero». El león dejó escapar un leve rugido de dolor y Maya retrocedió instintivamente. Ethan se quedó exactamente donde estaba, firme y tranquilo. Su presencia parecía tranquilizar al animal, aunque solo fuera ligeramente. Lentamente, buscó su kit, sabiendo que pronto tendría que cortar el alambre, pero antes de que pudiera empezar, otro sonido flotó por el valle, suave al principio, luego lo suficientemente claro como para erizar el pelo de la nuca de Mia. Un gruñido sordo salió de algún lugar más allá de los árboles de acacia. Maya agarró el brazo de Ethan. No era él. «No», Ethan asintió, entrecerrando los ojos hacia las sombras. No lo era. Se levantó lo justo para asomarse por encima de la hierba alta. Al principio no vio nada más que matorrales iluminados por el sol y montículos de tierra lejanos. Pero entonces emergió una silueta, musculosa, esbelta y dorada. Una leona. Tenía la cabeza gacha y la postura tensa. Sus ojos ámbar estaban fijos directamente en Ethan. Maya contuvo la respiración. «Tenemos que irnos». Pero Ethan no se movió. La sujetó con mano firme. «Espera». Detrás de la primera leona apareció otra silueta. Una segunda leona, más joven pero igual de alerta, salió a la luz. No atacaron, no dieron vueltas. Simplemente observaban en silencio, evaluando, protegiendo. Su presencia confirmó lo que Ethan temía. El macho herido no estaba solo. Pertenecía a una manada, y las manadas protegían ferozmente a sus heridos. El león junto a Ethan intentó levantar la cabeza hacia las hembras, pero no tuvo fuerzas. Su cuerpo se desplomó de nuevo en la tierra con un suave gemido. Algo cambió en los ojos de las leonas. Ya no solo estaban cautelosas, estaban preocupadas. Ethan hizo un gesto lento y deliberado, mostrando sus manos vacías antes de arrodillarse de nuevo junto al macho herido. No habló en voz alta. No quería desafiar sus instintos. En cambio, dejó que sus movimientos hablaran por él. Suavemente tocó la frente del león, demostrando el cuidado que pretendía. Las leonas no retrocedieron, pero tampoco avanzaron. Observaban y, curiosamente, el ambiente parecía haberse suavizado. La tensión se había disipado lo suficiente como para que Ethan pudiera actuar. Le indicó a Maya que se colocara al otro lado, dejándole espacio para trabajar. Ella asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Dime qué tengo que hacer». «Mantén la calma», le susurró. «Si entramos en pánico, ellas también lo harán». Cogió un par de alicates, pequeños y resistentes,
diseñados para emergencias sobre el terreno. Tengo que cortar esto antes de que le haga más daño. Ethan se inclinó para analizar el cruel patrón de metal enrollado alrededor del torso del león. Era una trampa improvisada, del tipo que usaban los cazadores furtivos, porque no requería habilidad, solo crueldad. El alambre se había enredado bajo la melena del león, clavándose en la carne viva. Ethan comenzó con el hilo más externo, sujetándolo con fuerza, retorciéndolo y cortándolo mientras intentaba no causarle más dolor. El león se estremeció violentamente. Las leonas gruñeron al unísono. Maya se tensó, pero Ethan no se detuvo. Lo has hecho, tranquilo, te estamos ayudando, tranquilo. Su voz se mantuvo baja, firme, con el mismo tono que usaba con los soldados heridos años atrás, tranquilizándolos mientras sus vidas pendían de un hilo. Cortó otro trozo de alambre y luego otro. Cada chasquido metálico resonaba en el valle, alimentando la tensión. Pero poco a poco, la respiración del león se fue calmando. De repente, las leonas dieron un paso adelante. Maya se quedó paralizada. Ethan, las veo, dijo en voz baja, sin dejar de trabajar. No van a atacar, están observando lo que hacemos. Y curiosamente, así era. Entonces Ethan se dio cuenta de que esta manada no era la típica. Su comportamiento era mesurado, casi inteligente. Quizás percibían el pulso cada vez más débil del león. Quizás entendían el sufrimiento mucho mejor de lo que la gente creía. Fuera cual fuera la razón, se mantuvieron firmes, no como depredadoras, sino como guardianas. Cuando Ethan cortó el último hilo incrustado, el león se derrumbó completamente en la tierra, libre pero exhausto. Ethan presionó una gasa sobre las heridas más profundas y aplicó crema antiséptica para prevenir infecciones. Trabajó con rapidez, pero con reverencia, consciente de que esos minutos eran importantes. Las leonas bajaron la cabeza, no como amenaza, sino en señal de reconocimiento. Ethan sintió que el momento se le grababa en los huesos, uno de esos raros y frágiles instantes en los que la confianza salvaba lo imposible. Miró a Maya a los ojos. Tenemos que retroceder ahora. Dale espacio. Se levantaron lentamente y retrocedieron unos pasos por la hierba. El león intentó levantarse, pero solo consiguió moverse ligeramente, con la respiración entrecortada, pero constante. Entonces su mirada se posó en Ethan. Se mantuvo allí, débil, desenfocada, pero inequívocamente consciente. Una mirada que parecía grabar el rostro de Ethan en la memoria del león, un reconocimiento silencioso de las manos que lo habían liberado. Ethan aún no sabía que ese momento tendría un eco mucho más allá de ese día, pero sintió en lo profundo del silencioso zumbido del valle que algo extraordinario acababa de comenzar. El sol de la mañana había subido lo suficiente como para proyectar brillantes rayos sobre el valle, iluminando cada corte, cada mancha de sangre seca en el maltrecho cuerpo del león. Ethan estabilizó su respiración mientras se arrodillaba de nuevo junto al gran animal, evaluando el daño con la mirada atenta de alguien que había pasado años tratando heridas bajo presión. El alambre de púas no solo estaba enrollado alrededor del torso del león, se había clavado profundamente, incrustándose bajo la espesa melena y desgarrando la piel cada vez que el animal intentaba moverse. La crueldad de la trampa hizo que a Ethan se le encogiera el pecho. Había visto antes las consecuencias de las trampas ilegales, pero algo en este león, su silenciosa resistencia, su voluntad de sobrevivir, le impactó más profundamente de lo habitual. Maya observaba la escena con una mezcla de miedo y asombro. Ethan nunca había visto una trampa tan apretada. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta aquí? Ha luchado, murmuró Ethan con fuerza. Metió con cuidado la mano debajo del hombro del león, sintiendo la tensión del alambre. Si no se la quitamos, no aguantará un día más. La respiración del león era entrecortada y caliente. Sus costillas se estremecían cada vez que intentaba inhalar. Aunque tenía los ojos entrecerrados, Ethan percibió que detrás de ellos había conciencia. Esta criatura seguía luchando, seguía negándose a rendirse. Volvió a abrir su kit y sacó unas tijeras más resistentes y herramientas desinfectantes
que se utilizan tanto en el rescate de animales salvajes como en la atención médica de urgencia. Muchos de los suministros habían sido donados por grupos conservacionistas internacionales y organizaciones humanitarias comprometidas con la protección de los animales en peligro de extinción y el apoyo al ecoturismo seguro. Ethan les dio las gracias en silencio mientras trabajaba, sabiendo que sin este equipo, las posibilidades del león serían mucho menores. No pierdas de vista a las leonas, le susurró a Maya. Ella tragó saliva y asintió con la cabeza, agarrando su radio, aunque no se atrevía a hablar por ella. Las dos hembras se encontraban ahora a unos 20 metros de distancia, situadas en lados opuestos como centenarios. Sus pelajes dorados se mezclaban con la hierba, pero sus ojos permanecían fijos, intensos, sin parpadear y completamente consciente de todo lo que Ethan hacía. Ethan se inclinó y deslizó el cortador por debajo de la primera bobina incrustada. El metal estaba retorcido de tal manera que le resultaba difícil alcanzarlo, lo que le obligaba a inclinar la muñeca de forma dolorosa. Cuando finalmente consiguió liberar el primer alambre, el león se sacudió y dejó escapar un sonido similar al relincho de un caballo que resonó por todo el valle. Maya jadeó. Las leonas reaccionaron al instante, avanzando al unísono, con los músculos tensos bajo sus elegantes cuerpos. Maya trastabilló hacia atrás, pero Ethan se mantuvo firme, levantando ambas manos lentamente para mostrar que no tenía malas intenciones. «No pasa nada», dijo en voz baja, aunque su pulso se aceleró. «Está sufriendo porque quiere vivir». Las leonas dudaron y luego se detuvieron. Movían la cola con inquietud, pero no atacaron. En cambio, volvieron a observar a Ethan, esta vez más de cerca, con más intensidad, como si decidieran si confiar en él. Con esa frágil pieza sujeta, Ethan se inclinó de nuevo para continuar con su trabajo. Uno tras otro, los alambres se rompían bajo las tijeras. Cada corte revelaba heridas más profundas debajo, piel en carne viva e hinchada, y pequeños parches de pelo arrancados por la lucha. El león temblaba con cada movimiento, pero Ethan mantuvo su toque firme, hablando en voz baja incluso cuando el aire se espesaba por la tensión. «Vas a superar esto», murmuró. «Ya no queda mucho». Maya estabilizó su respiración, mirando entre las manos concentradas de Ethan y las formas silenciosas y vigilantes de la leona. «Nunca había visto nada como esto», susurró. «Es como si entendieran que lo estás ayudando. Quizás lo hagan». Ethan apretó con más fuerza las tijeras. Los animales reconocen las intenciones más rápidamente que las personas a veces. Un gruñido grave escapó de la garganta del león. Un sonido de dolor, pero no de agresividad. Ethan presionó un paño limpio contra la herida más profunda para contener la hemorragia. El león se estremeció bajo la presión, pero no atacó. Algo en la tranquila presencia de Ethan parecía mantenerlo firme. Un repentino crujido entre los arbustos llamó la atención de Maya. «Hay movimiento detrás de nosotros». Ethan no levantó la vista. «¿Qué es?» «¿Quién?», dijo ella con un suspiro tembloroso. Tres pequeños salieron disparados de entre los arbustos y cruzaron corriendo el claro, huyendo de algo invisible. Por un momento, Maya temió que se acercara otro depredador, pero los arbustos volvieron a quedarse quietos. La tensión permaneció, provocándole un cosquilleo en la nuca. Ethan cortó el último trozo de alambre de púas. La masa enredada cayó al suelo con un duro golpe metálico. El león se desplomó inmediatamente, con el cuerpo temblando por la repentina liberación. Ethan buscó el antiséptico y lo extendió suavemente sobre la carne desgarrada. El león hizo un gesto de dolor, pero permaneció quieto, como si se rindiera por completo a las manos de Ethan. «Tranquilo, chico», susurró Ethan. «Ahora eres libre». Los ojos del león se abrieron más, esta vez, captando la luz del sol. Por un breve instante, Ethan sintió que la mirada del animal se fijaba en la suya, no salvaje ni aterrorizada, sino cansada y extrañamente consciente. Como si, en algún lugar bajo el dolor y el agotamiento, el león lo entendiera. Maya se acercó lentamente. «¿Deberíamos retroceder ahora?» «Todavía no», dijo Ethan. «Deja que primero sienta el suelo bajo sus patas». El león intentó levantarse.
Sus extremidades temblaban violentamente. Solo consiguió levantarse a medias antes de volver a caer, levantando una nube de polvo. Las leonas gruñeron al verlo, con las orejas echadas hacia atrás. «¿Quieren ayudarlo?», susurró Mia incrédula. Ethan asintió. Había visto a los animales llorar, defender y proteger. Pero esto era diferente. Esto parecía deliberado. Esto parecía familia. El león reunió sus fuerzas una vez más, empujando con un suspiro forzado. Esta vez logró ponerse de pie, aunque inestable, con las patas temblando bajo el peso de su propio cuerpo. Ethan dio un paso atrás con cuidado. Luego otro. El león lo observó. Lo observó de verdad, con una expresión que le provocó un escalofrío a Ethan. Reconocimiento, no reconocimiento humano, no algo sentimental o imaginario, sino algo más profundo. Un reconocimiento primitivo, compartido a través de la silenciosa distancia que los separaba. El momento se prolongó, inmóvil, un frágil puente entre dos mundos. Entonces, el león se dio la vuelta y cogió hacia las leonas que lo esperaban. Lo saludaron con suaves empujones y suaves resoplidos, rodeándolo en un arco protector. Las tres figuras se adentraron lentamente en la hierba alta, dejando solo un leve rastro por donde sus cuerpos habían pasado. Ethan exhaló el aire que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Maya lo miró con los ojos muy abiertos. «Ethan, eso ha sido increíble. Nunca había visto a una manada comportarse así». «Yo tampoco», dijo en voz baja, «pero creo que esto es solo el principio». Y mientras la hierba ocultaba a los leones de su vista, Ethan sintió que la verdad se asentaba en lo más profundo de su pecho. Este encuentro no había terminado. Acababa de empezar. El valle se había vuelto extrañamente silencioso después de que la manada desapareciera entre la hierba, como si la propia tierra estuviera recuperando el aliento. Ethan permaneció arrodillado durante un largo rato, con la mano aún suspendida sobre los restos del alambre de púas que había quitado. El metal afilado y retorcido reflejaba la luz del sol, y sus crueles bordes brillaban como un recordatorio de lo que había sufrido el león. Pero ahora el peligro había pasado, al menos por el momento. Ethan se levantó y se secó el sudor de la frente. La adrenalina que le había impulsado durante el rescate se desvaneció lentamente, sustituida por un profundo dolor, a la vez de alivio y preocupación. Maya exhaló temblorosamente a su lado. «Ethan, todavía no puedo creer lo que acabamos de ver. Esas leonas deberían habernos destrozado». «Podrían haberlo hecho», admitió él, «pero no lo hicieron. Observaron, entendieron algo». «¿Crees que entendieron que lo estabas ayudando?» Ethan miró hacia la hierba alta donde había desaparecido la manada. Quizás más de lo que creemos». Su voz se apagó mientras estudiaba el suelo, siguiendo las huellas de la lucha del león. La tierra mostraba marcas de resistencia, profundos surcos en el suelo donde las garras habían arañado, mechones de pelo atrapados bajo el alambre y un débil rastro de sangre que conducía a la maleza. El león, herido y agotado, había logrado llegar hasta allí luchando. Eso por sí solo decía mucho de su voluntad de sobrevivir. Maya se arrodilló para ayudar a Ethan a recoger los trozos de alambre de púas. «Los cazadores furtivos se están volviendo más atrevidos», murmuró. «Tenemos que informar de esto y revisar la valla sur. Si están colocando trampas tan cerca del valle, toda la reserva está en peligro». «Lo sé», dijo Ethan. «No era un lazo, sino una trampa de estrangulamiento diseñada para apretar más cuanto más luchara el animal». Levantó un rollo manchado de sangre. Quienquiera que lo hubiera colocado no le importaba lo que atrapara, solo quería matar algo. Maya negó con la cabeza, con una expresión de ira en el rostro. Y la gente sigue preguntándose por qué los programas de conservación necesitan financiación. Sin estas protecciones, sin las patrullas contra la caza furtiva, los leones como él no tendrían ninguna oportunidad. Ethan no respondió. Su mente se detuvo en la última mirada del león, esa mirada cansada pero lúcida que se había cruzado con la suya con una intensidad que no podía olvidar. Ese momento, por breve que fuera, le pareció un reconocimiento silencioso. No era gratitud en el sentido humano, ni sentimentalismo, sino algo antiguo y tácito,
un reconocimiento de la bondad en un mundo que rara vez la ofrecía. Mientras recogían el último trozo de alambre, Ethan vio gotas de sangre fresca entre la hierba, que no procedían del rastro anterior. Era más reciente, más brillante. El león se había vuelto a abrir una de sus heridas más profundas mientras se alejaba. «Deberíamos seguirlos», dijo Ethan en voz baja. Maya se tensó. «Ethan, eso es peligroso. La manada sigue cerca. No me acercaré demasiado. Solo quiero asegurarme de que no se ha derrumbado». Dudó, dividida entre la precaución y la urgencia que se percibía en la voz de Ethan. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero mantén la distancia». Avanzaron lentamente siguiendo la tenue dirección de la hierba aplastada y la sangre esparcida. El sol subió más alto, calentando el aire y alenándolo con el dulce aroma de la acacia. El viento cambió, trayendo consigo los lejanos gritos de las cebras y los pasos retumbantes de una manada de ñus en movimiento. Sin embargo, bajo los sonidos típicos de la reserva, había algo más. Una corriente subterránea de tensión, una onda de inquietud, como si la tierra fuera consciente de la herida y estuviera observando el resultado. Después de varios minutos, Ethan levantó una mano para detener a Maya. Delante, medio ocultas bajo la sombra de un árbol espinoso, se había reunido la manada. Dos leonas, elegantes y alertas, rodeaban suavemente al macho, empujándolo para mantenerlo despierto. El león herido, Suri, como Ethan lo había llamado, yacía de lado, respirando con dificultad. Cada respiración levantaba su caja torácica con esfuerzo, y su cuerpo temblaba mientras el agotamiento luchaba contra sus últimas fuerzas. Ethan sintió un dolor en el pecho. «Se está apagando», susurró Mia. «Todavía no», murmuró Ethan. «Está aguantando». Las leonas se percataron de la presencia de Ethan y Mia cerca del borde del claro, levantaron la cabeza y entrecerraron los ojos. Pero esta vez no avanzaron. Se quedaron vigilando, no a los guardabosques, sino a cualquier otra cosa que pudiera amenazar a su macho herido. «Es como si nos permitieran mirar», susurró Maya. «O nos estuvieran advirtiendo», respondió Ethan. «Pero, en cualquier caso, han decidido quedarse». Suri intentó levantar la cabeza, pero apenas consiguió mover ligeramente la melena. Las vendas que Ethan le había colocado ya estaban manchadas, pero la hemorragia parecía más lenta ahora. Había estabilizado lo peor, aunque el león aún necesitaba descanso, hidratación y tiempo. Cosas que Ethan no podía proporcionarle allí sin poner en peligro a la manada y a sí mismo. Un suave rugido vibró en el pecho de Suri. No era un gruñido, sino un reconocimiento. Sus ojos ámbar se abrieron y se posaron en Ethan con sorprendente claridad. Ethan sintió una quietud surrealista invadirlo cuando la mirada del león se fijó de nuevo en él. Ahí estaba, el reconocimiento, no imaginado, no una proyección de emoción humana, algo instintivo, primitivo y real. Maya susurró, apenas audible, «Te conoce». Ethan no respondió, simplemente se limitó a disfrutar del momento. Un rey herido rodeado de su devota manada, ofreciéndole una última mirada antes de volver a descansar. La leona más grande se acercó a Suri, bajó la cabeza y dejó escapar un rugido profundo y resonante que ecoó por todo el claro. Su tono era protector, autoritario, y con un matiz que Ethan reconoció tras años de observar el comportamiento de los leones. Lealtad. No era solo una manada, era una familia. La escena se desarrolló con una especie de majestuosidad silenciosa que Ethan rara vez había presenciado. No hubo rugidos de dominio ni demostraciones de fuerza, solo caricias suaves, empujones cuidadosos y una determinación colectiva por mantener a Suri con vida. Era la otra cara de la naturaleza salvaje, la que pocos turistas o documentales habían capturado jamás. La ternura de los depredadores cuando cuidan de los suyos. Después de varios minutos, Ethan le indicó a Maya que retrocediera. «No debemos quedarnos demasiado cerca», susurró. «Si se sienten amenazados de nuevo, las cosas podrían cambiar rápidamente». Mia asintió y lo siguió mientras se retiraban a través de la hierba alta. Pero incluso cuando abandonaron el claro, Ethan se volvió por última vez. Suri levantó la cabeza lo justo para verlo marcharse,
Una despedida silenciosa por ahora, pero en el corazón de Ethan lo sintió sin lugar a dudas. Este no era el final de su encuentro, ni mucho menos. Algo había cambiado hoy entre el hombre y el león. Algo que resonaría en la reserva mucho después de que desapareciera el alambre de púas. Y en lo profundo de la sabana, donde los vientos transportaban historias más antiguas que la memoria, se había forjado un vínculo. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo en la reserva de Umfosi, pero para Ethan Walker, nada parecía tan normal como antes. Cada mañana, volvía a sus rutas de patrulla, revisaba las vallas, vigilaba la fauna, registraba informes para la financiación de la conservación y los programas de protección del medio ambiente. Pero su mente seguía volviendo al león herido. Suri. El nombre había surgido de forma tan natural en ese momento, casi como si el león ya lo hubiera reclamado mucho antes de que Ethan lo pronunciara en voz alta. Se preguntaba si la manada había logrado mantenerlo a salvo, si las heridas estaban curando, si las leonas seguían protegiéndolo con la misma feroz devoción que habían mostrado ese día. Maya notó el cambio en él. Estás pensando en él otra vez, ¿verdad? Ethan no lo negó. Si sobrevivió a esas primeras 24 horas, ese es más fuerte que la mayoría. ¿Y si no lo hizo? Preguntó ella con delicadeza. Ethan apretó las manos alrededor del volante mientras conducían bajo el calor de la tarde. Entonces confiaré en que hicimos lo que pudimos. Viajaron en silencio durante varios minutos, con el Land Cruiser rebotando sobre el irregular camino de tierra. El polvo se arremolinaba detrás de ellos en una cálida nube dorada. Manadas de impalas pastaban en las lejanas llanuras y un grupo de jirafas estiraban sus largos cuellos hacia las copas de los árboles. A pesar de la belleza que lo rodeaba, Ethan sentía una pesadez persistente en el pecho. Había salvado a muchos animales durante su estancia en la reserva, pero algo en la mirada de Sur, esos ojos cansados y conscientes, se había instalado en sus pensamientos de una manera que no podía explicar. Cuando llegaron a una alta cresta con vistas al valle, Ethan detuvo el vehículo para observar el paisaje. Era una costumbre, pero hoy se sentía más como una búsqueda. La cresta ofrecía una amplia vista de la sabana que se extendía debajo. La hierba iluminada por el sol se extendía sin fin, salpicada de acacias y afloramientos rocosos. Este mirador se utilizaba a menudo para la vigilancia de la fauna, especialmente para rastrear a los depredadores que vagaban por grandes territorios. Maya levantó sus prismáticos. Por ahora no hay señales de cazadores furtivos. Por una vez, buenas noticias. Esperemos que siga así, murmuró Ethan. Esta zona se ha convertido en un objetivo. Con la demanda mundial de productos de fauna silvestre en los mercados negros, los cazadores furtivos se arriesgan cada vez más. No les importa el daño que causan. Maya bajó los prismáticos y se volvió hacia él. Pero a nosotros sí nos importa, y eso marca la diferencia. Ethan asintió, apreciando su tranquila convicción. Entonces, mientras volvía a escudriñar el horizonte rocoso, algo cambió, apenas perceptible. Un ligero movimiento cerca de la cresta frente a ellos. Al principio, no era más que una forma que se confundía con la piedra. Luego, la silueta se alzó, alta e inconfundible. Un león. Ethan contuvo el aliento. Maya se inclinó hacia adelante. ¿Lo ves? Lo veo, dijo Ethan en voz baja. La figura permanecía completamente inmóvil, con la melena ondulando al cálido viento. La distancia era grande, pero no había duda de que se trataba de los anchos hombros, la raya oscura cerca de la coronilla del hombre, la postura que equilibraba la fuerza con la observación cuidadosa. «Es él», susurró Ethan. «Suri». Maya volvió a levantar los prismáticos. Está de pie, mirándonos, y parece más fuerte que antes. Suri no se movió. Permaneció en el punto más alto de la cresta, con la mirada fija en su dirección. No había agresividad en su postura, ni signos de comportamiento territorial. Al contrario, parecía deliberado, casi protector, como si se asegurara de que los dos guardabosques estuvieran a salvo antes de reanudar su vigilancia del valle. Ethan bajó lentamente sus prismáticos,
sintiendo una extraña calidez que se extendía por su cuerpo. ¿Lo recuerda? Maya sonrió levemente. Parece que le causaste una buena impresión. Pero eso no fue todo. Durante los días siguientes, los avistamientos continuaron, siempre a distancia, siempre desde un punto elevado. A veces, Suri aparecía al amanecer, una silueta silenciosa contra la suave luz. Otras veces, emergía al atardecer, recortado por el resplandor ardiente del sol poniente. Y, ocasionalmente, no estaba solo. Una tarde, cuando Ethan terminó de anotar el patrón migratorio de los ñus cerca del recodo del río, sintió un cosquilleo familiar en la nuca. Se giró lentamente. En una cornisa rocosa sobre él, no había un solo león, sino tres. Suri, flanqueado por las mismas dos leonas que lo habían protegido durante su lesión, la manada. Permanecían en silencio, con sus pelajes dorados reflejando la luz del sol que se desvanecía, con los ojos tranquilos y atentos. No era una amenaza, no era una advertencia, era otra cosa, una especie de reconocimiento, casi como si le estuvieran mostrando que el león se había reincorporado por completo a ellos. Maya buscó instintivamente su cámara, pero Ethan le puso una mano encima. No, susurró, déjalos estar. Observaron a los leones durante varios largos momentos antes de que la manada se diera la vuelta y desapareciera entre la hierba, sus movimientos fundiéndose a la perfección con el paisaje. Más tarde esa noche, de vuelta en la estación de guardabosques, Ethan se sentó solo junto a la hoguera al aire libre. Los grillos cantaban en la hierba y la brisa nocturna traía el aroma terroso de la reserva. Repitió las imágenes en su mente, los leones observándolo desde arriba, tranquilos y unidos. Eso despertó algo profundo en su interior, una conexión que no comprendía del todo. Cerró los ojos brevemente. ¿Por qué yo, Suri?, murmuró en voz baja. ¿Por qué no sigues? El suave crepitar del fuego no respondió, pero Ethan sintió que una sutil certeza crecía en su interior. El comportamiento de Suri no era aleatorio. Las apariciones de la manada no eran casualidad. Algo estaba cambiando en la naturaleza, algo arraigado en el instinto, la memoria y la frágil confianza nacida en el momento del rescate. Antes de entrar, Ethan miró hacia el oscuro horizonte. En algún lugar allá afuera, Suri y su manada se movían entre la hierba iluminada por la luna, observando, escuchando, vigilando. Y aunque Ethan no podía verlos, sentía su presencia como una sombra constante. Un compañero vigilante que nunca había pedido, pero que ahora no podía imaginar la reserva sin él. Este vínculo, fuera lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo, estaba lejos de terminar. De hecho, estaba creciendo. La estación seca se deslizó en Umfosi como un ladrón silencioso, drenando la humedad del suelo y dejando la hierba quebradiza bajo el implacable sol africano. A última hora de la tarde, la reserva brillaba con el calor, trayendo consigo la tensión inquietante que a menudo precedía al desastre. Ethan Walker lo sentía presionando su piel mientras conducía hacia el límite occidental con Maya a su lado. Respondían a un informe de un guía turístico que había visto humo elevándose más allá de las colinas. Nunca era una buena señal en esta época del año. Al acercarse a la cresta, lo primero que les llegó fue el olor, no el reconfortante aroma de una fogata, sino el acre y penetrante olor de la maleza quemada. Ethan redujo la velocidad del Land Cruiser y entrecerró los ojos mientras escudriñaba el horizonte. Una delgada cinta de humo se elevaba hacia el cielo, oscureciéndose en su base. Prueba de un incendio reciente. Los incendios forestales aquí podían comenzar por algo tan pequeño como una chispa perdida, pero más a menudo se desataban después de que los rayos cayesen durante tormentas secas. Cualquiera que fuera la causa, se propagaban rápidamente en condiciones como estas, amenazando tanto a la fauna como a los visitantes. Maya levantó su radio. Estación 1, aquí Patrulla 3. Tenemos humo visible a lo largo del sector occidental. Aún no hay llamas, pero nos estamos acercando. Se oyó un crujido estático, seguido de una voz entrecortada. Entendido. Patrulla 3. Tengan en cuenta que una tormenta nocturna ha pasado por esa zona.
Podría tratarse de un incendio provocado por un rayo. Procedan con precaución. Ethan se desvió del camino principal y el vehículo rebotó sobre el terreno irregular. Al coronar la siguiente colina, la fuente del humo se hizo visible. Las llamas lamían la maleza seca, avanzando en líneas irregulares que devoraban todo a su paso. Aún no era grande, pero el viento estaba arreciando. Mal momento, mala suerte y peligroso para cualquiera que se encontrara en el lugar equivocado. ¿Sabemos si algún turista ha estado haciendo senderismo por aquí hoy?, preguntó Ethan. Dos grupos, respondió Maya, pero solo uno ha vuelto. El otro estaba dirigido por un guía en prácticas, Tom Cawley. Ethan sintió un nudo en el estómago. Tom era joven, prudente, pero inexperto, sobre todo cuando las cosas se torcían. La idea de que estuviera navegando entre el humo creciente y los vientos cambiantes con visitantes a cuestas hizo que Ethan pisara más fuerte el acelerador. Encontrémoslos antes de que esto empeore, dijo. A medida que se adentraban en el valle, el viento cambió de dirección bruscamente. El humo se arremolinaba hacia ellos en densas olas grises, rodando bajo por la hierba. Los faros del vehículo atravesaban la neblina, pero la visibilidad disminuyó drásticamente. Ethan redujo la velocidad hasta casi detenerse, atento a cualquier sonido, voces, gritos de auxilio, el movimiento frenético de los animales que huían del peligro. El fuego crepitaba en la distancia, resonando en las formaciones rocosas y dificultando la localización exacta. Entonces oyeron débilmente a alguien gritando auxilio. Allí Mia señaló hacia un grupo de acacias. Ethan detuvo el vehículo, saltó y corrió hacia el sonido. El humo le picaba en los ojos, difuminando las formas que tenía delante. Pero al acercarse vio a Tom agitando frenéticamente los brazos, agachado junto a tres turistas acurrucados en el suelo. «¡No pueden respirar bien!», gritó Tom, tosiendo entre palabra y palabra. El viento cambiaba demasiado rápido. Ethan asintió y cogió sus máscaras respiratorias de emergencia, equipo estándar para rescates en incendios forestales, a menudo mencionado en las directrices de seguridad pública y los materiales de preparación para desastres. «Pónganse estas», les indicó, colocándolas sobre los rostros de los turistas. Maya les ayudó a volver al coche patrulla. Ella los alejó mientras Ethan apartaba a Tom. «¿Estás herido?». «No, solo asustado», admitió Tom, con el rostro pálido bajo el hollín. Intentamos volver por donde habíamos venido, pero un rugido repentino le interrumpió. No era un animal, ni un trueno. Un tronco de árbol que ardía por dentro se partió y se derrumbó en el suelo. Ethan agarró a Tom por el hombro. «Tenemos que irnos ya». El viento volvió a soplar con fuerza, avivando las llamas y lanzando chispas al aire. El humo se espesó, envolviendo el paisaje en un velo asfixiante. Ethan guió a Tom hacia el vehículo, pero otra ráfaga empujó el fuego en su dirección, prendiendo una zona de hierba seca que se incendió al instante. «Vamos», ordenó Ethan. «Corre agachado». Corrieron a toda velocidad, agachándose bajo el humo que se arremolinaba. Ethan sintió cómo el calor aumentaba detrás de ellos, empujándolos hacia adelante. Cuando finalmente llegaron al Land Cruiser, Maya ya había subido a los turistas y les gritaba que entraran. Pero cuando Ethan agarró la manija de la puerta, un fuerte crujido resonó en el valle. Se giró a tiempo para ver cómo una enorme rama en llamas se desprendía de un árbol y caía al suelo justo delante de él. El impacto lanzó polvo y brasas al aire. Ethan tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Se torció el tobillo y cayó de rodillas, reprimiendo un grito de dolor. El calor lo invadió en oleadas y el humo se extendió alrededor de la rama caída como una cortina asfixiante. «¡Ethan!», gritó Maya desde el interior del vehículo. «¡Sube!». «No puedo», logró decir, protegiéndose la cara de las chispas. La rama bloqueaba el camino directo y el fuego se propagaba demasiado rápido. «Sácalos de aquí», lleva a Tom y a los turistas a un lugar seguro. Maya abrió los ojos con horror. «No te voy a dejar aquí, vete». La voz de Ethan atravesó el caos. «Sácalos del humo». Tom alcanzó la puerta. «Ethan». «Ahora», ladró Ethan. «Es una orden.
Maya dudó solo un segundo antes de cerrar la puerta de un portazo. El motor rugió y las ruedas patinaron mientras el vehículo se alejaba hacia un aire más limpio. Ethan los vio desaparecer en la neblina, con el pecho oprimido, no solo por el humo, sino por saber que ahora estaba solo. El fuego crepitaba cada vez más cerca. El calor se volvió insoportable, presionándolo por todos lados. Ethan se obligó a arrastrarse hacia una ligera elevación en el terreno, desesperado por poner aunque fuera unos metros entre él y las llamas que avanzaban. Cada respiración le quemaba. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en el tobillo lesionado. Tosió violentamente y su visión se nubló. El mundo se redujo a un túnel gris y naranja. En algún lugar a lo lejos, los animales gritaban, huyendo del fuego. Las aves se elevaban en bandadas presas del pánico, sus siluetas desapareciendo en el cielo lleno de humo. Ethan se arrastró unos metros más, pero sus fuerzas flaquearon. Sus pulmones pedían aire limpio a gritos. La luz del fuego parpadeaba violentamente, reflejándose en el sudor y el hollín de su rostro. Y justo cuando pensaba que ya no podía respirar, ni moverse ni luchar, un sonido atravesó el caos. Un rugido profundo y atronador que hizo vibrar el suelo. Ethan levantó la cabeza débilmente. A través del humo arremolinado emergió una silueta enorme, de hombros anchos, poderosa, inconfundible. Suri, el león que había salvado, el león que recordaba. Y no estaba solo. El rugido atravesó el humo como una advertencia de la propia tierra, profundo, resonante, inconfundiblemente de un león macho adulto. Ethan se quedó paralizado donde estaba arrodillado, con el tobillo lesionado palpitando debajo de él y los pulmones ardiendo por la espesa niebla. Por una fracción de segundo, el miedo se apoderó de él. Un león en un incendio forestal ya era bastante peligroso. Un guardabosques herido en el suelo era un objetivo aún más fácil. Pero entonces la silueta se acercó, atravesando las brasas arremolinadas con pasos tranquilos y poderosos. Suri emergió del humo como un mito cobrando vida. Su melena, antes dorada, ahora brillaba con rayas de color rojo ámbar, dándole el aspecto de una bestia esculpida en el fuego mismo. Detrás de él, dos leonas flanqueaban sus costados, con el cuerpo agachado y listas no para atacar, sino para despejar el camino. Desafiaba todas las reglas que Ethan había aprendido sobre el comportamiento de los depredadores. Los leones huían del fuego. No corrían hacia él, no se acercaban a humanos heridos y desde luego no arriesgaban sus propias vidas para llegar hasta alguien que no pertenecía a su especie. Pero Suri lo hizo. El león se detuvo a unos pasos de distancia, con sus ojos ámbar atravesando el humo con feroz concentración. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ethan sintió una inquietante quietud apoderarse del valle en llamas, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Entonces Suri soltó otro rugido, no de agresión, sino de mando. Las leonas respondieron al instante, rodeando a Ethan y escudriñando la zona con aguda vigilancia. «Me están protegiendo», susurró Ethan, sin poder creer las palabras que salían de su boca. Suri se acercó, bajando su enorme cuerpo hasta situarse entre Ethan y las llamas que avanzaban. Sus músculos se tensaron, su respiración era pesada pero controlada. La presencia del león se sentía como un muro de fuerza viva, protegiendo a Ethan del peor calor. Era el instinto salvaje volcado hacia un propósito imposible. Ethan tosió con fuerza, preparándose con los brazos temblorosos. «Suri, no deberías estar aquí. Te harás daño». El león pareció ignorarlo. En cambio, se movió hacia la rama en llamas que bloqueaba el camino de Ethan. Con un profundo gruñido, Suri se abalanzó, embistiendo la rama con el hombro. El impacto hizo que las chispas explotaran en el aire. La rama se movió ligeramente, no lo suficiente como para despejar el camino, pero sí para debilitar su sujeción. Una de las leonas se unió a él, agarrando una rama más pequeña con los dientes y arrastrándola hacia un lado. La otra leona rodeó a Ethan por detrás, empujándolo suavemente con la cabeza, como si lo animara a seguir adelante, a mantenerse con vida. Ethan se dio cuenta de ello como una ola de calor. No solo estaban reaccionando,
Se estaban coordinando, protegiéndolo como protegerían a un miembro herido de su propia manada. Se arrastró hacia adelante tanto como le permitía su tobillo lesionado, acercándose poco a poco al estrecho hueco que Surri y las leonas habían creado. El calor abrazaba el suelo bajo sus pies, irradiando hacia arriba en olas abrasadoras. Cada respiración sabía a ceniza, pero siguió adelante, impulsado por algo más profundo que el instinto. Confiaba en ellas. Suri volvió a apoyar su cuerpo contra la rama ardiente, apartándola con un rugido gutural. Esta vez, la madera se rompió bajo la presión, rodando lo suficiente como para que Ethan pudiera pasar por el hueco. Ethan se derrumbó sobre sus codos, tosiendo violentamente. Su visión se nubló por el humo, pero sintió una repentina ráfaga de aire fresco cuando la leona que estaba a su lado lo empujó hacia una zona más limpia. Ella se quedó a su lado, como una barrera viva entre él y el fuego. Tranquila, lo estoy intentando, jadeó Ethan. El suelo tembló ligeramente cuando Suri se acercó a él, con la mirada fija en Ethan y ese mismo reconocimiento imposible que Ethan había visto el día que lo liberó. Un vínculo forjado no por la naturaleza, ni por la supervivencia, sino por un solo acto de misericordia, un acto que Suri no había olvidado. Detrás de ellos, las llamas crepitaban más fuerte, trepando por los árboles a una velocidad aterradora. El fuego volvía a cambiar de dirección, impulsado por una nueva ráfaga de viento. Ethan sabía que tenían segundos, tal vez un minuto, antes de que el fuego envolviera por completo la zona. «Vete», dijo Ethan, con voz ronca. «Ponte a salvo». Pero Suri se quedó donde estaba, y entonces las leonas se movieron con repentina urgencia. Una al lado de Ethan, la otra colocándose detrás de él. Juntas lo empujaron, lo guiaron por un estrecho sendero animal que se alejaba de la línea de fuego. Ethan gateó, tropezó y cojeó, pero la manada se quedó con él, rodeándolo en un triángulo de protección. El humo se disipó ligeramente cuando llegaron a una depresión más baja en el terreno, donde el viento traía aire más limpio. Ethan se derrumbó de nuevo, esta vez por puro agotamiento. Su pecho se agitaba desesperadamente mientras luchaba por recuperar el aliento. Las leonas se colocaron a ambos lados, escudriñando el perímetro con orejas temblorosas y ojos agudos. Suri se acercó lentamente, bajando la cabeza hasta que su rostro quedó a la altura del de Ethan. En ese momento, no había guardabosques ni leones. Solo había dos supervivientes de un mundo brutal, unidos por un extraño y antiguo entendimiento. Ethan levantó una mano temblorosa hacia la melena del león, no para tocarla, sino como un gesto. Tú, tú me has salvado la vida, susurró, con la voz quebrada por el peso de lo que acababa de suceder. Suri parpadeó una vez, lenta y deliberadamente. Entonces, su enorme cuerpo tembló. Ethan contuvo el aliento cuando Suri se tambaleó hacia atrás, con las piernas doblándose bajo él. El león había inhalado más humo de lo que Ethan había pensado. Sus costados se agitaban y su respiración era entrecortada y dificultosa. «No, no, quédate conmigo», suplicó Ethan, arrastrándose hacia él. «Por favor, Suri». Suri se desplomó completamente de lado. Las leonas se acercaron inmediatamente a él, con los cuerpos tensos por el miedo y la frustración. Una empujó a su hombre. La otra soltó un rugido suave y triste. Ethan llegó al lado de Suri y le puso una mano suavemente sobre el hombro. El calor de su cuerpo irradiaba bajo la palma de Ethan, pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo. El gran rey de la cordillera, el Lan que una vez se había enfrentado con orgullo a los cazadores furtivos, ahora yacía jadeando bajo el cielo oscurecido por el humo. Ethan inclinó la cabeza, con las lágrimas nublándole la vista. «Tú me salvaste, ahora déjame ayudarte», susurró, pero Suri no se levantó. Su respiración seguía debilitándose. El incendio rugía a sus espaldas, pero el valle de repente se sintió insoportablemente silencioso. Las leonas temblaban, divididas entre quedarse con su líder caído y huir del peligro que se acercaba. Ethan rodeó con ambos brazos el gran cuerpo de Sur, acercándolo a sí mismo como si los anclara a ambos a la última y frágil amenaza de esperanza.
No vas a morir aquí, dijo Ethan con los dientes apretados. No después de todo lo que has hecho. No así. Y en ese abrazo desesperado, el hombre y el león unidos en el aire lleno de humo, el vínculo imposible entre ellos alcanzó su punto más profundo. El rey había caído, pero la historia aún no había terminado. El mundo alrededor de Ethan se oscureció en una neblina de calor y humo mientras se aferraba a la melena de Sur, negándose a soltarlo. La respiración del león era superficial. Su gran pecho se elevaba solo con esfuerzo. Los pulmones de Ethan ardían, pero se obligó a respirar, decidido a permanecer consciente. Detrás de ellos, el incendio crepitaba con renovada furia, mientras las ráfagas de viento empujaban las llamas hacia adelante. Las leonas caminaban ansiosas, dejando escapar rugidos bajos y angustiados que hacían vibrar el suelo. Ethan presionó su frente contra la de Sur. «Quédate conmigo, grandullón. Vamos a salir de esta». Pero sabía que Suri no podía levantarse por sí mismo. No así. La línea de fuego se acercaba rápidamente, trayendo consigo una cortina de calor abrasador que hacía que el aire brillara. Ethan intentó levantar al león, pero su tobillo lesionado se dobló y cayó de nuevo al suelo. El dolor le recorrió la pierna, pero apretó los dientes y volvió a arrastrarse hacia Suri. No le importaba el riesgo. No le importaba que las llamas estuvieran a punto de alcanzarlos. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. No dejaría que el león que le había salvado la vida muriera solo. Entonces, a través del rugido del fuego, otro sonido atravesó bruscamente el valle. Un coro de gruñidos profundos y resonantes que llegaban desde múltiples direcciones. Ethan levantó la cabeza y entrecerró los ojos para ver a través del humo. Más leones. Primero aparecieron 5 sombras, luego sus rostros. Leonas de la manada de Suri, seguidas por 2 machos más jóvenes. Sus cuerpos estaban tensos por la urgencia. Sus ojos ardían mientras avanzaban hacia el claro. Ethan sintió que su corazón daba un vuelco. Había esperado miedo. Había esperado peligro. Pero nada podría haberlo preparado para lo que sucedió a continuación. La manada lo rodeó, no con agresividad ni como advertencia, sino en formación. Un muro circular de músculos, pelaje y determinación inquebrantable se colocó alrededor de Ethan y del león caído. Todos los leones se colocaron hombro con hombro, formando una barrera protectora, mirando hacia el fuego como si lo desafiaran a acercarse. Los machos más jóvenes se colocaron detrás de Suri, empujándole suavemente la espalda con la cabeza, tratando de animarlo a levantarse. «Han venido a por él», susurró Ethan, apenas capaz de hablar. «Han venido a por su rey». El calor se intensificó, llevando chispas a través de la tierra seca. Ethan se protegió la cara. Pero antes de que pudiera prepararse para lo peor, ocurrió algo sorprendente. Las leonas comenzaron a moverse, arrastrando sus cuerpos por el suelo, apartando los escombros en llamas y despejando un camino más amplio. Sus instintos, perfeccionados por siglos de supervivencia en la dura sabana, las guiaban. Trabajaron juntas con una precisión inquietante, ampliando la estrecha abertura que Suri había creado anteriormente. Entonces, una de las leonas volvió al lado de Ethan y le dio un fuerte empujón en el hombro. Maya había descrito una vez el lenguaje corporal de los leones a los nuevos guardabosques. «Cuando quieran que te muevas, lo sabrás». Ethan lo sabía. «¿Queréis que vaya con vosotras?», susurró. La leona le dio otro empujón, esta vez más fuerte. Ethan asintió, con la garganta apretada por la emoción. Está bien, voy». Pero Suri seguía inmóvil. La leona más grande, la misma que había estado a su lado durante el rescate unos días antes, dio un paso adelante. Colocó su enorme pata suavemente sobre la melena de Suri y lanzó un profundo rugido resonante que hizo temblar el suelo. Otra leona se unió a ella y luego otra más. Juntas, empujaron y animaron al león caído. Los ojos de Suri se abrieron. Ethan jadeó. «Eso es. Vamos, Suri, no te rindas». El cuerpo del león tembló mientras intentaba levantarse. Sus patas resbalaron, pero la manada no se retiró. Se acercaron, sosteniendo su peso con sus cuerpos,
levantándolo de la única manera que los leones pueden hacerlo, con su presencia, con su proximidad, con su lealtad inquebrantable. Poco a poco, centímetro a centímetro, Suri se levantó. La escena era nada menos que milagrosa. Un rey león levantado no solo por su fuerza, sino por la devoción de toda una manada. Ethan sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras observaba cómo se desarrollaba lo imposible. Suri se estabilizó, tambaleándose débilmente. Su respiración era entrecortada, pero se mantuvo en pie. Entonces miró a Ethan, con los ojos apagados por el agotamiento, pero aún brillando con ese mismo reconocimiento ancestral. La leona más grande se volvió y rugió hacia el camino. La manada respondió al unísono, iniciando una lenta pero coordinada retirada de la línea de fuego, guiando a su debilitado líder y al hombre herido a través del claro que las leonas habían creado. Ethan cojeaba junto a ellos, apoyándose en una rama robusta que había encontrado. La manada se apartó lo suficiente para permitirle entrar en su formación, rodeándolo por todos lados como si fuera uno de los suyos. Era la procesión más surrealista que había presenciado jamás. El hombre y los leones avanzaban juntos en una marcha silenciosa y unificada por la supervivencia. El humo se disipó cuando llegaron a un terreno más bajo donde el viento cambió de dirección. El calor disminuyó y las llamas que se elevaban se desvanecieron detrás de ellos. Ethan se derrumbó sobre una rodilla, tosiendo violentamente. Suri también se hundió, con el pecho agitado, pero el aire era ahora más fresco, más seguro. Ethan oyó la voz lejana antes de ver las figuras. Maya y varios guardabosques bajaron corriendo la pendiente hacia él. El alivio se reflejaba en sus rostros. Llegaron rápidamente y le ayudaron a ponerse en pie, mientras él señalaba débilmente a la manada que seguía reunida alrededor de Suri. Los otros guardabosques se quedaron paralizados por la sorpresa. Maya se tapó la boca. Dios mío, lo están protegiendo. No, susurró Ethan con voz ronca. Nos estaban protegiendo a los dos. La manada no huyó cuando se acercaron los guardabosques. No gruñeron ni mostraron los dientes. Simplemente se quedaron de pie, formando un círculo silencioso alrededor de su líder, que se estaba recuperando. Durante varios largos segundos, los humanos y los leones se miraron, no como enemigos, ni como amenazas, sino como dos mundos conectados brevemente por algo inexplicable. Entonces, en perfecta armonía, la manada se hizo a un lado. Permitieron que los guardabosques subieran a Ethan a una camilla. Permitieron que Suri descansara sin temor a ser molestado. Y antes de regresar a la espesa hierba de la sabana, la leona más grande miró a Ethan por última vez, con firmeza, pensativa, en señal de reconocimiento. Una mirada que decía, recordamos, siempre recordaremos. Suri se recuperó durante las semanas siguientes bajo la atenta supervisión de la reserva. Una vez que estuvo lo suficientemente fuerte, fue liberado de nuevo en el este, en libertad, donde la manada lo recibió con rugidos triunfantes que resonaron en todo el valle. Ethan observaba desde una distancia respetuosa, apoyado en su muleta, sonriendo a pesar del dolor en el tobillo. Cuando Suri llegó a la cresta, se volvió una vez, solo una vez, y vio a Ethan entre la multitud de guardabosques. Y en ese momento silencioso de reconocimiento, el vínculo entre ellos se convirtió en leyenda. Pasaron los meses, pero tanto los turistas como los guardabosques comenzaron a contar la misma historia. Cada vez que Ethan patrullaba la reserva, a menudo se veía a un león a lo lejos, vigilando desde las colinas, una silueta dorada contra el cielo. Suri, el guardián que recordaba la bondad, el rey que decidió proteger a un hombre y la manada que lo siguió, reescribiendo todo lo que el mundo creía saber sobre los límites entre lo humano y lo salvaje. Fue, como Ethan contó a los visitantes años más tarde, el capítulo más increíble de su vida. Y sin embargo, cada palabra era cierta. Si esta historia te ha emocionado aunque sea un poco, me encantaría saberlo. Solo tienes que escribir un simple 0 o un 1 en los comentarios, cualquier cosa, para que sepa que sigues aquí conmigo compartiendo estos increíbles momentos entre los humanos y la naturaleza. Y si quieres escuchar más historias reales y conmovedoras sobre animales como esta, asegúrate de suscribirte y seguir el canal. Hay muchos más viajes inolvidables esperándote, y sería un honor para mí contártelos.